Bueno, pues hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Aquí estamos en nuestras sesiones de los jueves de AMSAC. Estamos muy contentos, muy agradecidos porque tenemos aquí invitada de lujo, nada menos que Nilda Grisela Cheraviglio Gamba. Entre muchas otras cosas, es maestra de terapia familiar por el ILEF, tiene un máster en sexología, orientación y terapia por el INEFOC en España, diplomado en teórico clínico de parejas en el ILEF, seminarios de clínica psicodinámica, seminarios de terapia sexual sistémica, diplomados en terapia narrativa y bueno, me puedo seguir un buen rato leyendo todo esto, pero yo creo que es mejor darle la bienvenida a la maestra. Por favor, un aplauso. Qué bueno que tengan ánimos con 45 minutos atrás. Bueno, a mí me invitaron a dar esto y sé que estoy entre expertos. Entonces, voy a empezar desde donde yo trabajo. Me imagino que si estoy acá es para hacer un aporte a las dudas que ustedes tengan sobre este tema. Entonces, este espacio quiero compartirlo con ustedes. Entonces, las dudas que vayan saliendo voy a ir salpicando con algunos casos reales de la clínica, ¿no? Y creo que debajo de cualquier acción que tengamos en la clínica está nuestra epistemología. Entonces, no me voy a detener en ello, pero la voy a mencionar, ¿sí? Cuando hablamos de diversidad, podemos pensar en dos cosas inmediatamente, ¿no? Por el objeto de deseo o por el tipo de modelo que las personas erigen cuando están haciendo acuerdos de cómo vivir la sexualidad. A veces en pareja, a veces solos, a veces de las dos maneras. Hoy en día vemos que en cuanto a modelos tenemos una diversidad casi infinita. Me imagino que todos ustedes más o menos tienen idea de todo esto, pero digamos, lo que hay detrás de todo esto está la idea de relaciones monogámicas o no monogámicas, ¿no? Y cuando estoy trabajando en la clínica, siempre hay una apertura en mí para enterarme de qué es lo que la persona está viviendo y de dónde vienen la mayoría de sus conflictos. Ante esto, mi manera de mirarlo es que frente al quiebre del modelo convencional, lo único que podemos hacer es un modelo a la medida de cada ser humano y de cada relación. Entonces, no hay receta, no hay consejo, no hay una estructura que sostenga una base común. Mi posición es lo que sigue: sorpresa, curiosidad, transformación, construcción. Y por lo tanto, deconstrucción para que haya construcción. Desde donde trabajo es la teoría sistémica, y desde hace muchísimos años esta frase para mí ha regido mi vida como clínica. De Bateson, lo importante es que, equivocada o no, la epistemología será explicitada, de modo que se tornará posible una crítica igualmente explícita. Podrían venir críticas desde otras corrientes, pero mi discurso
y mi actividad es desde esta epistemología. ¿Cómo vivo la epistemología? Como aquello que rige el mirar lo que miro, el escuchar lo que escucho. Toda la actividad está regida por mi sentipensar o pensisentir a partir de esta manera de mirar el mundo. Mi manera de mirar, de darle sentido y explicación al mundo es desde este lugar. Y de este lugar hago la clínica. Pero también vivo. ¿Sí? Entonces esa parte, en la medida que se fue haciendo en mí mi manera de vivir, es fácil. Yo me imagino que cuando empecé a estudiar todo esto, tuve que ir transformándome a mí misma, ¿no? Co-construyéndome a ver la vida de una manera distinta. Después de tantos años, hoy en día me resulta bastante sencillo poder qué parte de mi comportamiento clínico y de mis interpretaciones hago cuando estoy mirando el comportamiento de los demás. Y todo esto aterriza en cuál es la vinculación entre todo este bagaje, este inmenso bagaje teórico académico, que es la epistemología desde ese lugar, porque puse algo, ¿no? Pero después está el constructivismo y el construccionismo, ¿no? O sea, hay un montón de cosas ahí atrás. Y el reto fue encontrar relación entre toda esa teoría y la práctica clínica concreta. Lo que propongo es cambiar la dicotomía entre teoría y práctica, para que sea una sola cosa. Y puedo pensar que esa separación muchas veces existe entre ambas, solo porque no tenemos claro, o se nos confunde, o se nos modifica la epistemología desde donde estamos utilizando y creando el conocimiento. La propuesta es, hacemos uno de las dos. ¿Cómo? Este modelo para mí fue muy práctico, muy asible, muy pragmático. Cuando defendí mi tesis de maestría, la primera, me dijeron, Nilda, ¿y esto es posible? Y yo les dije, pues claro que no. ¿No? Es entrenamiento. ¿No? O sea, no es teoría, es entrenamiento. Solo entrenándome es que he podido ir acercándome a esta propuesta de Cartón, que es una manera de vincular la teoría y la práctica, que fue una inquietud mía. ¿Y qué dice este modelo? Dice que los cambios son tan rápidos y tan flexibles y tan profundos en todo el contexto que nos rodea en las distintas áreas, que si lo unimos podemos comprender la diversidad. En todos los niveles del ser humano. ¿Para qué? Para superar una idea, tal vez un poco cartesiana, que estamos todos separados los unos de otros y del todo universal. Entonces, esto es una parte importante
que a mí me permite unir la teoría y la práctica y comprender la diversidad desde ese lugar. Lo he utilizado como un faro, como una guía, integrándome en cada sistema terapéutico. Por eso decía segunda cibernética, segundo orden. Me integro, me afectan y afecto, y en esa manera de construir el vínculo, las alianzas, las paradojas, las contraparadojas, etc. Como estoy adentro, me es muy fácil hacer empatía y facilitar la transformación. ¿Qué es eso de empatía? Empatía, pues, es como que resulta fácil decir empatía cuando digo que me pongo en los zapatos del otro. Pero si me pongo en los zapatos del otro desde mis sistemas de creencias, entonces no hago empatía, hago juicio. Entonces tengo que conocer la cabeza del otro, desde dónde piensa lo que piensa, desde dónde interpreta lo que interpreta. Y eso es cómo hago de eso con la curiosidad. ¿Sí? Cuando escucho con curiosidad. Cuando pregunto, estoy vacía de respuestas. Entonces, la curiosidad me permite ir entendiendo lo que hay adentro del sistema de creencias y experiencias de la persona que estoy escuchando. ¿Sí? Y entonces, desde ahí, de poder sentir lo que siente, porque pienso lo que piensa, por lo tanto, acepto que es un ser distinto que yo y que por lo tanto va a actuar de una manera distinta que la mía. ¿Sí? Si bien sé que la posición del terapeuta está siempre cargada de ideología y de epistemología, este ejercicio, que es un ejercicio de entreno muchísimas horas por día, hace que finalmente vaya saliendo cada vez mejor. Por eso hablaba de entrenamiento y no de saber o de estudiar o haber estudiado. Y a eso lo combino con esto de el análisis irreverente. Creo que cuando estaba estudiando me enamoré de Giancarlo Cecchin. Y realmente fue para mí también otra de las grandes guías. Desde el modelo de Carton, creo que no lo dije, pero bueno, él viene del grupo de Milán. Y Milán viene de Palo Alto, ¿no? Palo Alto, Milán, y él es una de las personas del grupo de Milán. Me olvidé de decirlo. ¿Cuál es la aportación? Que nos lleva a un análisis detallado de lo que se piensa, ¿sí? Cuando se está haciendo clínica. Y elegir cada tipo de pregunta y saber qué implica lo que elegí y qué supuestos subyacen en esas preguntas y qué intenciones tengo cuando estoy haciendo una intervención, es lo que me facilita este entrenamiento que decía de metacognición, ¿no? De pensar y sentir pensar. ¿Cómo pensamos y sentimos cuando hacemos y aprendemos psicoterapia clínica con una buena cuota de irreverencia? ¿Qué es esto? ¿Qué hacemos cuando elaboramos una pregunta? ¿Dónde estamos cuando elaboramos una pregunta? Este análisis que ahora ustedes van a ver me ha llevado a considerar al otro como un legítimo otro, en el sentido de Maturana, y
lograr sostener al terapeuta que hay en mí en un estado de conciencia absoluta en cuanto a mis intenciones, las intenciones del consultante, los objetivos del consultante, que se hace mutuo cuando lo escucho, lo acepto y lo respeto. Esta manera me permite detectar y estar pendiente del método de pensamiento y de actuación que tengo y las consecuencias esperables. Ustedes van a ver ahora que es bastante engorroso. Parece engorroso. Es complejo. Pero pragmáticamente es bastante asible. Cada clase de preguntas tiene un efecto diferente en la persona y en el terapeuta. Y cada una de ellas contiene intenciones y supuestos específicos por mi parte. Por tanto, se va desarrollando con el tiempo y el entrenamiento metacognitivo de la sensibilidad y el contacto que se está haciendo en cada sesión clínica. En cada sesión clínica. ¿Qué dice Cartón? ¿Qué tan diferente pueden ser nuestras intervenciones de lo que estamos escuchando? Y esto para mí fue muy importante también. Ni tan homeostática que no promueva ninguna movilización del sistema, ni tan diferente que sea rechazada o nunca escuchada por la persona que tengo enfrente. Sí. Y a veces ese equilibrio hay que medirlo con mucha sensibilidad. En la clínica uso muchas maneras para deconstruir todo aquello que parecía una verdad en la vida. ¿Qué es esto? Por ejemplo, la semana pasada llega una persona con un nivel de inteligencia racional, intelectual, realmente asombrosa, y tenía toda su vida perfectamente narrada, ¿sí? Y tenía una explicación para todo lo que había pasado él, su madre, su padre, sus hermanos, y todos los de su familia, y cada uno de su familia. Entonces, habló, y le dije, haciéndola corta, al final le dije, tienes que pensar bien si quieres hacer terapia conmigo, porque lo que a mí me toca, según yo, es destruir todo el discurso que me acabas de decir. Ese es el discurso que te tiene atrapado en el problema que vienes a plantearme. El problema era que era indiferente, apático y que no sentía nada. ¿Sí? Y que la vida tampoco tenía sentido. Entonces le digo, ese discurso tan bien hecho es el que te da la consecuencia a la cual has llegado tú. Y entonces a mí me toca que tú vuelvas a pensar todo lo que has dicho y vuelvas a elegir cómo quieres pensar para salirte de esa jaula. ¿Sí? Esto es algo que en la diversidad sexual lo uso permanentemente. Porque si no se deconstruyen los discursos, es muy difícil que la persona pueda elegir uno alternativo, que por cierto está fuera de la cultura convencional. Entonces, ¿cómo hacer para que estas rupturas, estos saltos al vacío, sean lo más amorosos posibles, sin juicios,
de que aquello estaba mal y ahora tengo que hacer algo que esté bien, y todas estas cosas que francamente ayudan poco a la transformación, ¿no? El juicio de malo, bueno, etcétera, poco ayuda a la transformación. Entonces, a través de la conversación experimentamos y reexperimentamos todas las realidades que se van tejiendo en el discurso, y la idea es que el caos y el equilibrio dinámico nos lleva a zambullirnos en la incertidumbre. Y en la incertidumbre es donde cada quien va a encontrar su propia sabiduría en el manejo de ella. Esto también a mí me parece importante en la construcción de mi ser terapéutico. Y es que, si bien construimos hipótesis, lo importante no es saber si es cierta, sino si se puede emplear en la terapia. Muchas veces pienso que digo francamente disparates, como hipótesis de lo que está pasando, y a lo mejor, a veces hasta en la primera sesión lo hago, ¿sí? Cuando todavía no conozco a la persona, y sin embargo expreso, te voy a decir mi hipótesis y no tiene que ser ni verdad ni mucho menos porque no te conozco, pero cuando la elaboro pienso en esto. No me importa si es cierta o no es cierta, pero si se puede emplear en la transformación que está viniendo a buscar la persona, el individuo, la uso. Muchas veces recibí el comentario de: nunca lo había visto así, ¿no? Y le digo: ¿y qué te hace verlo así? ¿No? Y ahí empieza otra conversación, ¿no? Entonces sí me considero un terapeuta irreverente. Y un ser irreverente. O sea, no solamente en la clínica, en la terapia, sino en mi vida. Soy después de estudiar mucho, pero la verdad que creo que desde mis 18 años, y tal vez desde los 12, he aprendido a ser irreverente. ¿Sí? ¿Qué es? Es esta libertad de la ilusión de control. ¿Sí? Si nos liberamos de la ilusión de que estamos llevando el control, entonces yo creo, en mi experiencia, que las transformaciones son mucho más rápidas. Control no significa caos, significa sentir, pensar y sentir con responsabilidad cada cosa que se hace, desde la intención y desde la suposición. Ahora vamos a eso. Siempre promoviendo la incertidumbre, debilitando constantemente los patrones, los relatos, y buscando la oportunidad de desarrollar nuevas creencias y significados y patrones menos limitantes que los que la persona traía. Y esto creo que vale la pena leerlo, es de Chequín. La irreverencia consiste en no aceptar nunca un solo nivel lógico. Consiste en jugar con varios niveles, en saltar permanentemente de uno a otro. Consiste en desgastar la certeza, en no darse por satisfecho con ninguna descripción. ¿Sí? Creo que esta frase un poco resume todo lo que dije. Y cambiamos el viejo paradigma donde el lenguaje y la transmisión de los mensajes constituye o es la función clave de la comunicación, donde la comunicación funciona si describe perfectamente el mundo y transmite mensajes
sin ser distorsionados. Y lo que hago es exactamente lo contrario, ¿no? O sea, no existe una verdad, no existe una razón, no existe una realidad, solo existe la interpretación de lo que sucede, de la verdad y de la razón. Y cada quien tiene sus razones, sus verdades y sus realidades. Aquí sinteticé las ideas del nuevo paradigma, que yo creo que ya está dicho. Y entonces llegamos a la formulación de preguntas reflexivas, que es toda la propuesta de Cartón para permitir la autocuración. La formulación de preguntas reflexivas es un aspecto de las entrevistas orientadas para permitir a los pacientes generar por sí mismos nuevos patrones de conocimiento y comportamiento. Al adoptar este modo de preguntar, un terapeuta puede aumentar su eficacia en la clínica y en sus entrevistas. Esto yo traje, como es muy latoso, les traje para que ustedes lo tengan. Por favor. Para no distraernos en la propuesta en sí misma, les dejé esas copias ahí, con ejemplos de cada una de las preguntas, cada una de los tipos de preguntas reflexivas, ¿sí? Las orientadas al futuro. Entonces dice, bueno, ¿cómo nos orientamos al futuro? ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo? ¿Sí? Cuando las personas sienten que no tienen futuro. Y algunos ejemplos, ¿no?, del tipo de preguntas que se podría hacer. O la perspectiva del observador, que es cuando queremos animar a los otros a ampliar sus conocimientos, ¿sí?, que abran los ojos, que se den cuenta. Este es el objetivo. Y las preguntas, ¿no? ¿Cómo interpretaste la situación que te puso así? ¿Sí? Ahí suelo hacer cosas como dar tareas. Cada vez que doy una tarea, le digo a la gente, no es para que la cumplas, no es para que la hagas, es para que la pienses, y si es nutritiva para ti, entonces tú la desarrolles, ¿sí? Pero, por ejemplo, una de las cosas que hago es ¿sí? Me lastimaste, me heriste, me hiciste enojar, me gritaste, ¿no? Entonces les digo, dime todos los mes, ¿no? Y le digo, bueno, ahora dilo sin el mes. Gritaste, te enojaste, ¿no? ¿Ok? Entonces, inmediatamente la persona siente en su cuerpo, en su emoción, la distancia que se arma entre me lastimaste a lastimaste, ¿sí? Y entonces eso solo empieza a cambiar, sin mucho rollo, sin mucha teoría, la sensación de tú eres tú y yo soy yo, ¿no? Ahí tienen las otros tipos de preguntas inesperadas al cambio de contexto, ¿sí? Esto es para explorar el contenido opuesto, ¿no? Y se enfoca siempre a elicitar lo que se ha ocultado, lo que se ha perdido. Todo esto que aprendemos de cuánto patologizan los misterios y los secretos en las familias, ¿no? Entonces, ¿quién de la familia disfruta más de las peleas? ¿Qué pasa que necesita de este comportamiento? ¿Qué tan bueno es robar? Y así, cada una de las que tienen ahí, estas son sugerencias insertadas,
que sirven para reestructurar. Por ejemplo, hoy vino una chica que todo su proceso logró que se alineara todo exactamente. Cuando digo exactamente, no estoy exagerando, ¿sí? Es increíble la vida, el entorno, a lo que ella quería, ¿no? Y le digo, ¿qué sentiste? Muchísima tristeza, ¿no? Me dice, no sé por qué, estoy tonta, estoy loca, estoy... No, eso. Y le digo, pues a mí me parece maravilloso, ¿no? O sea, sumamente interesante, ¿no? Que cuando todo es perfecto, tú te pongas triste, ¿no? Y le digo, vamos a ver, ¿cuándo es la primera vez que sentiste eso? ¿Sí? Digo, ¿por qué no vas un poquito hacia atrás, así como una media de nylon que se le corre un punto, hacia atrás, para ver cuándo fue la primera vez que sentiste eso, ¿no? Y así fue recordando. Y en realidad ella vivió toda su vida triste. Su madre se embarazó después de un hijo muerto, y cuando era muy pequeña se volvió a embarazar y también se murió el otro, y además el padre las abandona porque se va con la cuñada de la señora, o sea, con la esposa del hermano de la señora, ¿no? Y entonces la mamá le vende que el padre es una especie de monstruo, ¿no? Entonces, efectivamente, o sea, toda su vida fue tristeza. Y entonces el triunfo lo asume como tristeza. ¿Sí? Bueno, y ahí hicimos lo que teníamos que hacer. Pero cuando yo le sugiero esto, ¿no? Inserto, ¿no? una voluntad en ese sentir pensar de ella se transforma, hace lo que tiene que hacer. Por ejemplo, ¿cuándo decidió perder ella el apetito? ¿Sí? ¿Cómo es que decidiste, desde dónde decidiste estar triste? ¿Sí? Y por último están las últimas dos formas de preguntas reflexivas, que tienen que ver con una comparación normativa, ¿sí? Un contraste con la norma social. Esto lo uso muchísimo. Revisar y observar y proponer la desnaturalización de la normalización del modelo convencional. Lo uso permanentemente para deconstruir. Y después hay otra clase que es clarificar las diferencias. Ahí lo tienen con sus preguntas. No me quiero detener en esto porque quiero ir a la propuesta para la diversidad. ¿Sí? Bueno. Entonces, las intenciones y las acciones consecuentes de la terapia solamente disparan una respuesta, nunca la determinan. ¿Sí? Creo que tener esto en la conciencia es sumamente importante. ¿Sí? No es que porque yo le dije, me contestó, no, o sea, puede salir por otro lado totalmente inesperado, y la curiosidad, el escuchar con curiosidad sigue siendo fundamental. Ahí tienen, se basa en el modelo de Milán, y entonces rescata, ahí tienen ustedes todo eso, las preguntas lineales, circulares, reflexivas y estratégicas. Desde la intencionalidad del terapeuta, que puede ser para orientar o para influir, y desde las suposiciones del terapeuta acerca de la naturaleza del proceso que está escuchando. ¿Sí?
Ahí hay ejemplos de todo esto. Y la idea es que necesitamos ser responsables de qué preguntas planteamos, sin saber nunca cuáles serán sus efectos totales. ¿Sí? Pero esto hay que tenerlo en la conciencia. ¿Sí? Que a veces estamos diciendo cosas que después de años nos dicen, cuando tú me dijiste no sé qué cosa, ¿no? ¿Qué dije? ¿Cuándo dije eso? ¿No? ¿Y por qué me creíste? ¿No? Y bromeo sobre esto, ¿no? Bueno, ¿por qué son reflexivas las preguntas? Porque están formuladas para que la persona accione y reflexione sobre las implicaciones de sus percepciones y acciones actuales para considerar nuevas opciones, ¿sí? Desde la neutralidad, sí, a ver, aquí hay un pequeño paréntesis. Sí uso primera cibernética en el sentido de ponerme fuera del sistema cuando hay una situación de crisis muy fuerte, ¿no? Pero si no es esa la circunstancia, siempre voy a estar dentro del sistema, ¿sí? Entonces, la neutralidad es lo que dentro del sistema respeta la autonomía del individuo, ¿sí? Esto es importante. La intención que tenemos cuando hacemos las preguntas y las suposiciones nuestras son los que van a determinar en gran parte qué es lo que va a pasar con el sistema. No con la persona, pero sí con el sistema, ¿sí? Vamos a estar afectando dependiendo de en qué lugar nos ponemos. Así las palabras, las mismas palabras, pueden significar cosas diferentes en una sola entrevista. Y eso nos permite navegar, ¿sí? por esta belleza del lenguaje. Los efectos de las distintas preguntas desde la perspectiva de un observador del proceso terapéutico sería más o menos de esta manera, ¿no? Vamos a tener toda esta zona para el terapeuta, o sea, como la necesidad del terapeuta cuando está haciendo las preguntas, y de este lado vamos a tener a la persona. Entonces, esta es una síntesis de todo lo que he hablado. Las preguntas lineales son para explicar problemas y definir problemas. ¿Cuál es la intención del terapeuta? Investigar. ¿Qué tipo de efectos va a tener en el consultante? Conservador. Y del terapeuta, puse enjuiciador porque así dice Carl Tom, yo le cambiaría esta palabra, ¿no? Es más bien observador, ¿no? Y es un observador que sí hace hipótesis, y creo que en ese sentido se dice enjuiciador, ¿no? Porque es un observador que interpreta y hace hipótesis, ¿no? Pero las cuestiones, antes de... Sí, claro. Bueno. Todavía no. ¿No? Mientras tú sigas en preguntas lineales, ¿sí? Ahí tienen los ejemplos, dónde, cuándo, por qué, ¿no? O sea, cuando tú estás investigando, sí, con quién, y dónde fue eso, y en qué tiempo, ¿no? O sea, ahí todavía no estás cuestionando nada, ¿no? Ahí simplemente estás armando el mapa de lo que está sucediendo, ¿sí? Por eso dice enjuiciador, en realidad no estás haciendo un juicio, estás armando el rompecabezas, ¿no? Para poder mirar, ¿no? Lo que miras. Y la intención es de orientarte, ¿sí? Desde mucho y después cada vez menos, en la medida que tú puedes ir explicando y definiendo según tú los problemas a partir de la información que te da la persona,
Luego empiezan las preguntas circulares, ¿no? La intención es exploratoria, así, cuando tú esto, el otro, ¿qué cosa? ¿No? Así, y tú te enojaste y a él qué le pasó, ¿no? O a ella qué le pasó. ¿Y qué te contestó? ¿Y tú qué hiciste con eso que te contestó? ¿No? La circularidad en el sistema. Entonces, el efecto para el consultante en general es liberador y el terapeuta de aceptación de esta manera de construir los vínculos, de tejer los vínculos que tienen las personas que están consultando. Y son para causar efectos sobre el comportamiento y para establecer diferencias, que es lo que decías, ¿no? O sea, te pasas de aquí a aquí y va disminuyendo, estás cada vez más inmerso, ¿no?, en el sistema y cada vez entiendes más y cada vez eres más parte, cada vez influyes más, cada vez eres más influido, ¿no? Pero cuando empiezas a hacer preguntas estratégicas, entonces ya empiezas a hacer intervenciones. Todo es intervención, pero son intervenciones mucho más finas que tienen que ver con todas las hipótesis que se van formando y transformando en el momento, ¿no? Entonces, para dar pautas o para confrontar. Soy bastante cabrona y confronto mucho, ¿sí? Y es algo que yo aviso, me curo en salud, aviso antes, ¿no? Me recomendó fulano de tal, y te dijo que soy cabrona. Sí me lo dijo, bueno, ok. ¿No? Porque sí uso mucha confrontación, ¿sí? Más que dar pautas, me encanta la confrontación. Y eso tiene que ver con la idiosincrasia, eso no se lo recomiendo a nadie. La intención siempre va a ser correctiva. Mi intención siempre es deconstruye, abre el abanico, vuelve a elegir. Si quieres elegir lo mismo, perfecto, pero que sea una elección y no que así es la vida, ¿sí? O sea, elige, ¿quieres eso? Bueno, está bien, pero no porque así es la vida, ¿sí? Digo frases rimbombantes como, este es el primer día de tu vida, ¿no? Y por lo tanto tú puedes elegir que tu vida hoy empieza a ser distinta. Pero suena, ¿no? Como afloja, ¿no? Las tensiones que después de una confrontación pueden surgir, ¿no? El efecto en el consultante es una obligatoriedad en la respuesta, ¿sí? Y en el terapeuta es de estar en oposición al discurso, ¿no? Y cada vez vas a influir más, de menos a más, dependiendo qué tanto estés inmersa y conociendo lo que está pasando en el sistema o en la persona que siempre está dentro de muchos sistemas. Y aparecen las preguntas reflexivas, con todo lo que ustedes tienen ahí, donde la intención siempre es facilitadora. El efecto en el consultante es de generar transformación, nuevas ideas, etc. Y en el terapeuta siempre es creativo. Se hablan de futuros hipotéticos y de un observador con perspectiva, ¿sí? Hacia adelante. Ok. Esto es lo que decía recién. Después de la consulta uno no sabe lo que pasa, ¿sí? Hasta que la persona vuelve es cuando podemos enterarnos, y a veces sucede mucho tiempo después. Lo importante que para el terapeuta, para mí, es tenerlo siempre en la conciencia, que por mucho cuadrito que yo me pueda entrenar, el anterior, siempre va a estar cargado de ideología y de subjetividad, porque somos sujetos, ¿sí? No por ser terapeutas dejamos de ser sujetos y dejamos
de vivir lo que vivimos, de sentir lo que sentimos, de pensar lo que pensamos, ¿no? Entonces, de eso de que viva la neutralidad, sí, bueno, pero no le hagamos, ¿no? Esto creo que para mí es un reto permanente, ¿no? Con cada cambio de gobierno, por ejemplo, ¿no? Es un reto permanente. Todo cambia en un ritmo, para gente de mi edad, que no es de la suya, por supuesto, va todo mucho más rápido que antes. O al menos esa es la sensación, ¿no? Que es una sensación de vértigo, ¿no? Y que la emancipación del viejo paradigma newtoniano, cartesiano, a veces siento que es insuficiente, ¿no? Todavía se nos antoja mirar por partes, ¿no? ¿Y cómo que partes? ¿No? La sexualidad es una parte de la vida del ser humano. Por supuesto que no, la sexualidad es la vida del ser humano, no es una parte del ser humano, ¿no? Y este tipo de cosas a veces hay que recordárnoslas, ¿no? Entonces yo creo que nos incumbe y nos obliga a cuestionar de continuo nuestras prácticas y verificar si en verdad hemos mirado a nuestro alrededor para ver si nos adaptamos a las nuevas circunstancias o qué tanto nos alejamos de ellas. Hacemos como que no las vemos, como que no va a pasar nada, ¿no? Y ahí aparece nuestra conciencia. Cuando trabajamos con y para la diversidad humana, todo esto que dije se aplica a personas cada vez más numerosas que están fuera del modelo convencional, ¿sí? Y entonces nos lleva a mirar que se comportan de una manera diferente a las normas del modelo convencional judío-cristiano, o que nacieron con un color de piel inadecuado, o que su sistema de creencia pertenece a otra tradición cultural. Estas cosas me pasan muy seguido. O que económica o físicamente tienen alguna diferencia que los distingue del resto. Saber qué los distingue del resto creo que es muy importante. Puse etcétera, aunque sé que el etcétera es muy extenso, y tenemos que partir de asumir que la cultura los mirará con desconfianza, como mínimo, o los juzgará como peligrosos para la estabilidad social. Cuando se discutía todo esto de el casamiento de la gente homosexual, etcétera, y hay tanta ebullición en los heterosexuales de que antinatural y todas estas cosas fuera de la terapia, a mí me encantaba decir, ¿y a ti qué te importa con quién se acuesta el otro? ¿No? ¿Por qué te molesta con quién se acuesta el otro? ¿No? ¿Tú qué? Vas a su cama, los estás mirando, ¿qué te pasa? ¿No? Y en realidad tiene que ver con esto, ¿no? Porque de alguna manera están cuestionando el modelo convencional, de alguna manera hacen ruido en la estabilidad social, ¿no? Y entonces esto los termina cada vez menos aislando y a veces matando en sus formas legales e ilegales también. Entonces, ¿cuál es para mí? Lo primero que hago es suponer que hay una marginación en el consultante. No importa cuál sea la diferencia, como terapeutas podemos y tal vez debemos partir de que nuestro consultante estará sufriendo alguna clase de discriminación.
Depende en el contexto en que se mueva la persona. Siempre va a haber algo que los haga sentir incómodos. A lo mejor en la familia, a lo mejor en el trabajo, a lo mejor en el club, a lo mejor en el deporte, a lo mejor en la iglesia, a lo mejor... Pero es muy probable de que se presente en nuestros consultantes esta incomodidad, porque es diferente. Hace unos días, voy a contar algo un poco dramático, hace unos días trabajando con un hombre en sillas de ruedas, su sexualidad, me dice: Nilda, pero mis ingresos, como soy discapacitado, son muy bajos, ¿qué posibilidad hay de que la terapia cueste menos? No sé qué, ¿habrá alguna asociación o fundación que pueda patrocinar esto? Lo escuché y le digo: mira, no lo sé, pero las fundaciones que apoyan discapacidad no es la sexual. Si estás en silla de ruedas, a nadie le importa si tienes o no sexualidad. ¿Sí? Si con las personas que no están en silla de ruedas, ¿no?, la sexualidad es algo que se oculta, ¿no? Me pasa, doy cursos de sexualidad y la gente prefiere venir a la consulta y pagar consulta que ir a los cursos para no estar expuestos al grupo, ¿no? Y le digo: pero si te sale muchísimo más caro venir a consulta, ¿no? Lo que voy a decir en el curso va a ser como 10 consultas. Entonces, ve allá, plantea las preguntas. Si no quieres hacerlas ahí, no las haces, las hacemos acá. No, Nilda, yo quiero ir contigo. ¿No? ¿Sí? Entonces, estas incomodidades están en todos lados. ¿Qué fue mi última respuesta? Dura, dramática. Mira, si yo no te cobro nada, porque además me enteré que es poeta, que publica libros, que los presenta en Estados Unidos, que los presenta en distintas partes, o sea, sí tiene ingresos. Le digo: si yo no te cobro nada, te voy a estar tratando como una silla de ruedas. ¿Sí? Entonces yo te voy a cobrar una tarifa que lleguemos al equilibrio adecuado, pero sí te voy a cobrar la terapia, porque te voy a tratar como un hombre completo, no como un incapacitado. ¿Sí? Y ahora voy a eso, aquí también lo escribí. La sociedad los margina, pero también se automarginan. ¿Sí? Y esto es algo que tenemos que tener presente siempre. No, una cosa es las marginaciones que se hacen de afuera, pero otras son las de adentro. Uno de los casos tal vez más delicados que tuve fue un hombre homosexual, homofóbico, ¿no? Entonces, de construir este sistema de pensamiento, de discursos, me llevó a pensar muy bien todo lo que estaba haciendo, ¿no? ¿Cómo? Bueno, el autoconcepto, la autoimagen, es algo que hay que permanentemente estar trabajando cuando estamos con este tipo de problemática. Y a veces tenemos comportamientos tipo víctima, porque a mí
y otras veces rebeldes de entonces porque yo, ¿no? Pero en cualquier caso, hay una especie de doble vida y simulación, ¿sí? Los discursos se complejizan adicionalmente a los que ya son complejos. ¿Qué tanto se autosacrifica, bueno, qué tan cruel puede ser consigo mismo? Bueno, no sé si hay una diferencia realmente sustancial con cualquier persona que no sea de la diversidad. Pero sí tenemos que pensar que se estructuró una identidad automarginada. Y la marginación puede ser fóbica cultural, o científica, o médica, o simplemente por ignorancia, ¿sí? Pero todo eso aumenta la vulnerabilidad. Y cuando aumentamos nuestra vulnerabilidad, lo que sucede es que nos infantilizamos. ¿No? ¿Están de acuerdo en eso? ¿Eh? Qué rico, es fácil. Con puros expertos es fácil. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Desde esta posición epistemológica, los aspectos comunes en la mayoría de las consultas, la primera propuesta es despatologizar, deconstruyendo todas las creencias culturales acerca de las personas diferentes, como modelo patriarcal, falocéntrico, bla, bla, bla. La otra es reflexionar acerca de los universales del lenguaje, ¿no? Soy discapacitado, está a nivel de identidad, ¿no? No está a nivel de capacidades, ¿no? Es distinto que yo diga no puedo dejar de fumar a que yo diga puedo no dejar de fumar. Pero es mucho más distinto que diga soy fumador, ¿no? Cuando me voy a nivel de identidad, es un poco más complejo ir bajándolo a capacidades, ¿no? Y a contextos. Entonces, de soy discapacitado, o soy diferente, o soy marginado, o soy... Cuando yo escucho soy, ya sé que el problema es más grave que si se dicen otra cosa, ¿sí? Entonces el lenguaje es importante. Bueno, siempre es importante, pero en este tipo de cosas, cuando la persona está marginada en sí misma, por sus características, cualquier diferencia, en el lenguaje pongo especial cuidado. Desetiquetar los autoconceptos, ¿sí? De cómo decide verse y vivirse la persona, y esto genera distintos tipos de confusiones, de contradicciones, de complejidades, pero me gusta mucho trabajar con la diversidad, porque a pesar que pueden plantear problemas diferentes de los que uno podría estar acostumbrado, es gente increíblemente, ¿cómo se dirá? Hambrienta, ¿sí? De transformar cosas, ¿no? Todas las limitaciones y las prohibiciones, ¿no? que tienen, ¿no? Acompañar una autoeducación, porque si además de ser diversos están metidos en modelos, por ejemplo, monogámicos, el problema es muy serio, porque hay que estar acompañándolos en una educación de, bueno, cuando inició la monogamia, porque la monogamia hay todo el rollo, ¿no? Como un poco, bueno, mucho de educación, ¿no? Histórica, biológica, anatómica, ¿no? Construir
ir construyendo la valía como seres humanos más allá de cualquier diferencia sexual. Diferencia sexual, estoy hablando en objeto de deseo, ¿no? Hetero, homo, bi, trans, inter, o sea, cualquiera. Pero también desde el punto de vista del modelo de relación sexual que ha elegido, ¿no? Revisar su posición espiritual de manera que sea amable, ¿sí? Consigo mismo, por supuesto, para que facilite una transformación amorosa, amorosamente firme, pero amable, ¿no? Y creo que debajo de todo eso, a mí me gusta ponerlo en esos términos, ¿no? Una de las dos deconstrucciones que yo diría que, no quiero exagerar, pero en el 80% de los casos me ha tocado. Por un lado, es la distinción entre enamoramiento y amor, que creo que todos ustedes lo conocen. Y eso realmente alivia, realmente, por ejemplo, viene una pareja y ella viene con su esposo, la señora, y adelante del esposo me dice: Nilda, vengo porque estoy muy confundida. Y le digo: ¿de qué? Me dice: es que amo a mi marido, tenemos una relación maravillosa de no sé cuántos años, ¿verdad? Y me enamoré de fulanito. Y le digo: ajá. Y me dice: y eso no puede ser. Y le digo: pues ¿cómo que no puede ser si ya fue? Me dice: bueno, pero es que no se debe. Ah. ¿Y quién te dijo que no se debe? Bueno, pues la vida. Pues como no conozco la vida, pues mejor me nombras a alguien, ¿no? Bueno, mis padres. Ah. O sea, tú tienes ahí tu marido que nutre toda esta parte de tu vida. Y resulta que acá tienes tu amante, eso me lo había dicho ella, ¿no? Tienes tu amante que nutre toda esta parte de tu vida. Y tú eliges a los dos. Porque tú no te quieres quedar con ni sin esto ni sin lo otro. Entonces tú eliges a los dos. Sí. Y entonces la confusión, ¿cuál es? Si está todo claro. No, la confusión es que eso no debe de ser así. Ah, ok, entonces tu confusión es que a ti te pasa lo que te pasa, te viene muy bien, te nutre, desarrolla el camino de evolución de tu ser, de tu alma, pero hay algo acá que se llama como mamá, papá, cultura o no sé qué, que no coincide con esto que te pasa aquí. Entonces la confusión no está acá, la confusión está acá afuera. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer si la confusión viene de lo que debería de ser y no lo que es tú contigo? Todo esto delante del marido, ¿no? Bueno, fue un proceso muy bonito. No más quería marcar la diferencia entre enamoramiento y amor, ¿no? Cómo se puede estar enamorado y amar. Pero después hay otra cosa que va más adentro. ¿Sí? Mientras el amor sea finito, abstracto y natural, ¿sí? ¿Qué quiere decir finito? Finito es que si yo te amo a ti y te doy todo mi amor, te doy 100 kilos de amor, ¿no? Y si después la amo a ella, le voy a dar 10 kilos, ¿no? Entonces te los quito a ti.
y pues se los doy a ella. Y entonces tú qué me vas a decir, no, pues yo no quiero que me quites nada. O sea, ¿cómo que me vas a quitar algo? ¿No? Y ahí aparece todo lo que se llama celos, que me gusta dividirlo en tres, y es, por un lado, envidia, ¿sí? No quiero que mires a esa otra, porque si miras a esa otra, entonces yo soy más linda, más fea, más alta, más baja, más gorda, más flaca, más inteligente, más tonta, más... ¿no? Entonces me comparo con la otra, ¿sí? Y le llamo envidia, pues yo quiero tener lo que tiene la otra, que es la mirada de mi compañera o compañero, ¿no? Y después tengo otra cosa que, y si se va con la otra, pero eso tampoco son celos, eso se llama problema de abandono, miedo al abandono, ¿sí? Entonces, ¿qué son los celos? Bueno, la propiedad privada, tú eres mía, y si eres mía, yo hago contigo lo mismo que con mi mascota, pues, ¿sí? Yo tengo que decir lo que sientes, lo que piensas, lo que haces, ¿no? ¿Ok? Esos son celos y provienen del modelo donde estamos inversos, de Hollywood, de Televisa, de todo lo que nos educa o nos deseduca, ¿sí? Si el diagnóstico es acertado, el tratamiento podrá hacerlo. No es lo mismo un tratamiento de la envidia donde se va a trabajar autoimagen y autoconcepto que un tratamiento del miedo al abandono, ¿no? O se van a tener que tratar heridas primarias. O propiamente los celos, donde tiene que ver con la posesión. Son cosas distintas, ¿no? Entonces, ¿y por qué es? Porque es un queso, o sea, es finito, se reparte, ¿sí? Y además es abstracto y natural. ¿Qué quiere decir esto? Que el amor es una cosa ahí, no para todos iguales. O sea, natural es para todos iguales. Pero resulta que si tú me dices yo te amo, yo te digo, qué lindo, ¿no? Me amas, ¿sí? ¿Qué me quieres decir? No, porque si tú me dices, mira, Nilda, yo te amo tanto, 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 que te voy a sacar de trabajar. ¿No? Yo le digo, no me ames. Hijo, no me ames. ¿No? O, mira, te amo tanto, 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 que te voy a mandar 20 mensajes por día. No me ames. ¿No? O sea, nos dicen te amo, pero no sabemos qué nos quieren decir con te amo, ¿no? La gente con una violencia intrafamiliar terrible, pero ¿por qué te quedas ahí? Porque la amo. Ups. Bueno, cuéntame, ¿cómo amas, no? ¿Tú cómo amas? A los insultos, a las humillaciones, los putazos, o sea, todo eso es amor, ¿no? Y bueno, ahí está el problema. Como es abstracto y natural, el amor se desprende, ¿sí? La significación de amor se desprende de la vida cotidiana. Es una nube, ¿no? O un virus que nos ataca, ¿no? Y entonces de ahí me voy a que el amor es una capacidad que se desarrolla. Como el amor es un verbo, es igual que si fuese el trabajo, ¿no? Es otro verbo, no es igual, es equivalente. Pero si un arquitecto en su primera casa, la primera casa que construye, le da todo, el 100%, ¿verdad? Después de muchos años de arquitecto, está construyendo una casa, un edificio y un club. Y a la casa le da todo, y al edificio le da todo, y al club le da todo. ¿Sí? Cada construcción saca de adentro de él un arquitecto diferente que tiene que ver con el objeto de deseo. ¿Sí? Es equivalente con el concepto de amar. También es un verbo. También es una capacidad y también se desarrolla si lo permitimos.
porque si nos quedamos acá, no se puede. Entonces, para mí, estas dos reflexiones con todas las personas no monógamas es muy importante. Es una manera de deconstruir la base de donde viene un porcentaje muy alto de todos los sufrimientos, ¿no? Mi experiencia. Entonces, ¿cuál es la alternativa? ¿Qué le pasaría a tu vida si tú te relacionaras más allá de lo que tienes entre las piernas? ¿Cómo te sentirías si eligieras relacionarte de ser humano a ser humano? La posición es que lo que tenemos entre las piernas nos limita, ¿sí? Para desarrollar relaciones de ser a ser. Y terminando, voy a contar un caso de una persona transexual. Él nace con genitales femeninos y su pareja, ella, una mujer con genitales femeninos, su objeto de deseo es andrógino, ¿no? Y entonces ella le gustaban los hombres muy, muy, muy femeninos, pero no homosexuales, y las mujeres muy, muy masculinas, pero no varones, pues, ¿no? Entonces, imagínense, tenía exactamente su objeto de deseo, ¿no? ¿Sí o no? Tenía la mezcla perfecta que ella quería, ella bisexual, por cierto, que ella quería, que era tener el hombre, porque era un hombre, pero con genitales femeninos. Entonces, tenía todo lo que ella quería. ¿Sí? Él viene con la propuesta de ni las hormonas, operación, ¿qué trabajamos? ¿Sí? Un hermoso caso. No necesitó operarse. Y yo, ¿no? Bueno, ¿preguntas? No hay preguntas. Bueno, el autor es bien interesante. Gracias. El autor es sumamente interesante y lo que estás mencionando es algo diferente, desde otro.
preguntas, más bien es como una reflexión y espero válida, porque yo escuché la propuesta todo el tiempo, todo el proceso, desde una mirada o desde un enfoque en el que se mira se focaliza la diferencia. Todo el tiempo se trata la diferencia, se observa la diferencia, incluso se abraza quizá la diferencia para esta transformación, para esta cura, lo voy a poner entrecomillado. Y me preguntaba justo si no es esa visión, no sé si decir peligrosa también. O sea, sé que la propuesta terapéutica está completa, pues cerrada, ¿no? No sé, probada, pues. Pero también desde otra forma de mirar, que me parece que miramos lo mismo, decía Alma, es que ¿quién no es diversidad? O sea, otra forma es mirar la diferencia desde mi diferencia, que entonces deja de ser en algunos momentos, ¿no? Pienso en todo un proceso, al menos yo trabajo desde el enfoque Gestalt humanista y desde la horizontalidad y desde esta otra visión en donde exploramos poniendo el foco no en la diferencia, justo. Quizá miramos lo mismo, pero nombramos desde otro lado, pues, ¿no? No sé, pensaba en los riesgos de un lado y del otro, en lo efectivo de un lado y de otro, no lo sé. Y tú empiezas nombrando el entorno de manera muy interesante. El entorno nunca va a dejar de ser diferente y nunca va a dejar de ser acompañante también. Hablábamos hace un rato, Graciela y yo, sobre lo rápido. Ella decía lo rápido que cambian las cosas y estos entornos que a veces cobijan y a veces juzgan y matan, ¿no? a la diversidad, pero justo hablábamos de que yo decía va lento desde mi punto de vista y Graciela decía va rápido, ¿no? Es que el entorno cambia de todas maneras, o sea, todas afuera y adentro estamos en proceso. Entonces me parece muy interesante, pues a mí me aporta mucho esta visión desde la diferencia cuando acostumbro entrar en un enfoque desde el otro lado, ¿no? Me parece como bien interesante, pues. Muchas gracias. De mirar la propuesta, la verdad nunca es cerrada, ¿no? Como vieron, mezclo cosas un poco raras. Y creo que sí, que corres con toda la razón. Cuando a mí alguien me dice, es que ya no quiero estar mal, lo que yo le digo es, abraza esa emoción, ámala, porque ahí va a estar la información que necesitamos para trabajar, ¿no? Cuando vienen con un problema de marginación, ama la diferencia, porque ahí va a estar la información que necesitamos para trabajar. Y yo no podría decir, mentiría, para que no sufras la diferencia, ¿no? Pero lo que sí podría decir es para que ya no sufras por ella. Casi hasta que te enorgullezca estar en el margen, ¿no? Porque finalmente las culturas, pensando en cultura como ética, estética y lógica, o como moda, publicidad y política, ¿no?
Finalmente, las personas que están en los márgenes, que hacen una diferencia, aunque no sean diferentes, son los que evolucionan los sistemas de creencias, ¿no? Entonces, es hermoso lo que dices. Lo estoy pensando en voz alta. Creo que hay momentos de la terapia donde mi intención y mi supuesto es que somos iguales, ¿no? Iguales por ser diferentes, ¿no? Y es lo que empezaste diciendo, ¿no? Todos somos diferentes, ¿no? Algunos un poco más diferentes que otros. Y por eso sufren un poco más que otros. Ajá. Sí. Gracias. Yo, tu plática, siempre me ha gustado cómo expones, aparte es muy lento y aparte lo explicas, ¿no? Todo lo que tienes ahí escrito. Entonces, felicidades. Y mi pregunta es, ¿marcaste así con cuáles tipo de preguntas inicias, lineales, circulares? ¿Hay sé que cada quien va a su proceso diferente, pero hay algún tiempo en el que puedas decir, es a lo mejor el momento de que pasemos ya a este tipo de preguntas, o qué tiempo te llevas para llegar a las últimas? Puf. Al principio muchísimo. A esta altura de la carrera pues sucede, ¿no? Pero sí es un entrenamiento. Y finalmente para lo que es más útil, los que no conocían el modelo de Cartón, es para esta, que finalmente es lo que les quiero transmitir hoy, es esta permanente conciencia de qué estamos haciendo cuando hacemos lo que hacemos en la terapia, ¿no? O sea, no es igual una cosa que la otra, ¿sí? Tener la conciencia responsable de qué estamos haciendo cuando estamos preguntando, ¿sí? Me parece muy importante. Y creo que el modelo de Cartón colabora con aumentar esta conciencia, ¿no? No pretendo, y mucho menos que mañana todas se pongan a ver qué clase de preguntas hace, cuál es el efecto en el terapeuta y cuál es el efecto en el consultante. ¿No? Sí me hicieron esa pregunta cuando les puse por primera vez. Y lo dije al inicio. O sea, me dijeron, ¿y eso se puede? Y le digo, claro que no. Creo que no se puede. No. Es un entrenamiento metacognitivo para ir desarrollando la sensibilidad y la conciencia de qué hace un terapeuta. Voy a decir algo horrible. A mi consultorio llega gente absolutamente patologizada por terapeutas, ¿no? Y esto a mí me simbra, ¿no? Por supuesto no me puedo criticar, pero sé que ahí va a haber que deconstruir las irresponsabilidades de los terapeutas, ¿no? Una sexóloga que le dijo a un paciente, usted es un pervertido y la verdad es que lo que tiene que hacer su mujer es dejarlo. ¿No? Casi me desmayo. Dije, sí. Tomé aire. ¿No? Y dije, bueno, vamos a ver si se puede ver de otra manera. ¿No? Pobre hombre, le dieron con un hacha, ¿no?
Entonces, por eso me gustó hoy la oportunidad que ustedes me brindaron para decir, seamos responsables de lo que hacemos, de lo que preguntamos, cómo lo preguntamos, ¿sí? ¿Cuál es nuestra intención? ¿Cuál es nuestra suposición cada vez que preguntamos? ¿Qué queremos con eso que preguntamos? Sabiendo que la respuesta nunca va a estar en nuestras manos. Que nosotros podemos tener la intención de no sé qué cosa y que sale para otro lado totalmente distinto. Y entonces la flexibilidad, la irreverencia es, ¿no?, retomar el camino que te está marcando el consultante para volver a posicionarte y a volver a preguntar, ¿no? Me agrada mucho esto que nos has compartido y es clarísimo y se deja escuchar y se deja sentir que evidentemente son como asuntos de la experiencia, ¿no? Que a veces uno va ahí caminando y te regresas y que se complementan, ¿no? Y me parece que eso también es una dimensión de mucha riqueza, más allá inclusive de la teoría y la práctica, que es lo que nos has compartido hoy y te lo agradezco. Qué amable, gracias. Como decía el maestro Salvador Minuchin, los años nos dan ventajas. Estuve en un congreso donde vino el doctor Minuchin y terminó el congreso y todo el auditorio estaba de pie aplaudiéndolo y el presentador dice, bueno, ahora voy a pedir otro aplauso porque el doctor Minuchin hoy cumple 90 años. Y yo dije, ay, yo cuando sea grande quiero ser así. Exactamente. Sí. Sí. Un aplauso, por favor. Un aplauso. Muchas gracias. Gracias a nosotros. Pues sí, lástima que el día se está complicado con el tráfico, si no estaría más gente. Mil disculpas, sí. Hubo mucha gente interesada por estar aquí. Y se fue. Y no llegaron. No llegaron. El tráfico, sí. Pero pues hemos llegado a una constancia, un agradecimiento porque gracias. Lo tenemos. Pero muchísimas gracias, aquí estamos cuando gusto. Ojalá pronto te tengamos por aquí de nuevo. Okay. Cuando me inviten. Ahora, gracias. Un aplauso para Ramiro. Anuncios parroquiales, gracias. Primero la sesión del siguiente mes, ya la tenemos agendada, ya la tenemos más o menos presupuestada, pero no se las puedo presentar porque no está confirmada con la institución, entonces ya saben que luego en lo que dan los permisos y todo tarde, entonces no se las vamos a dar todavía. Y bueno, le estaremos avisando por correo, como se dan cuenta, quienes ya pagaron ya reciben más correo, ¿no? Quienes no pagaron, o sea, ya no anunciamos tanto la sesión, entonces agradecemos a quienes pagaron. Gracias. Y bueno, rompiendo el protocolo, agradecemos esto, cerramos la grabación. Saludos a quienes siguen esto en la plataforma más adelante. Y bueno, hoy estamos de manteles largos por dos cosas, por la ponente y porque hoy en la mañana por un evento muy especial para AMSAC. Al doctor Eusebio Rubio le entregaron una medalla por 35 años de servicio, no cualquier cosa. Entonces, pues sí, felicitaciones, muchas. Felicidades. Sí. Felicidades. Bueno, vamos a ver un minuto, vamos a tomar para hacer un brindis aquí con... Pero que nos diga, doctor, unas palabras por ese... Una copita por ese trayecto de años. Ese trayecto. No, pero además coincidir con el consejo de bajada con nosotros. ¿Qué emoción sientes, doctor Eusebio? Ahora vas a hacer una entrevista. Por esa intensa emoción. Gracias. Ahí está el de... Muchas gracias. Ya no se oye porque si no tengo un micrófono no. Vamos a pasar la grabada. Gracias. Gracias.